Me llamo Jonás, tengo 32 años, y hasta hace poco, pensaba que mi vida iba por buen camino. Durante 3 años, Sofía, de 29, había sido mi compañera, mi confidente, la mujer con la que compartía mis días y, durante los últimos 18 meses, mi casa. Una casa que, valga la aclaración, era mía, comprada con mi esfuerzo mucho antes de que ella llegara a mi vida. Vivíamos bien, o eso creía yo. Había una rutina cómoda, risas compartidas y planes a futuro que, en mi mente, nos incluían a ambos. Sin embargo, en las últimas semanas, había notado una cierta frialdad en ella, una distancia sutil pero palpable que atribuía al estrés laboral o a alguna preocupación pasajera que no quería compartir. Ingenuo de mí. La bomba, aunque disfrazada de petición razonable, cayó una mañana de sábado. Estaba preparando café cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de Sofía. Corto, conciso y devastadoramente frío: Jonás, las cosas se han sentido muy abrumadoras para mí últimamente. Creo que necesito algo de espacio para mí, para respirar y aclarar mis ideas. Por favor, no me contactes por un tiempo. Yo te buscaré cuando esté lista. Espero que entiendas. ¿Entender? Una parte de mí quería gritar, exigir una explicación, preguntar qué había hecho mal. Pero otra parte, la más racional, la que había notado esa creciente distancia, simplemente sintió un nudo helado en el estómago. Tecleé una respuesta igualmente breve: de acuerdo, Sofía. Entiendo. Tómate el tiempo que necesites. Y así comenzó el silencio. Un silencio radial que ella pidió y que yo, como un tonto, estaba dispuesto a respetar. Los días siguientes fueron un borrón de confusión y dolor sordo. Repasaba nuestras últimas conversaciones, nuestros últimos momentos juntos, buscando alguna señal, alguna pista que me hubiera perdido. No encontraba nada, solo la creciente sensación de que algo mucho más grande estaba ocurriendo bajo la superficie. Pero, fiel a mi palabra, no la contacté. Esperé. Vaya si esperé. Pasó una semana. Una semana de silencio, de noches inquietas y días llenos de una ansiedad sorda. Era viernes, 7 de febrero, y yo estaba en casa, tratando de distraerme del vacío que Sofía había dejado. Sin mucho ánimo, abrí Facebook en mi laptop, más por costumbre que por interés real. Me puse a ver publicaciones sin pensar, deslizando el cursor por encima de fotos de bebés, memes y anuncios irrelevantes. Entonces, algo captó mi atención. Una publicación de un conocido mutuo, alguien que Sofía y yo teníamos en común de un antiguo trabajo. El título del álbum de fotos era inocente, escapada sorpresa y romántica. La curiosidad, o quizás un presentimiento oscuro, me hizo hacer clic. Las primeras fotos eran paisajes bonitos, comida apetitosa. Nada fuera de lo común. Pero a medida que avanzaba, mi corazón comenzó a latir con una fuerza dolorosa. Allí estaba Sofía. Radiante, sonriente, con una felicidad que no le había visto en meses. Y no estaba sola. A su lado, abrazándola, mirándola con una familiaridad que me revolvió el estómago, estaba Bruno. Bruno, un tipo de 35 años, colega de trabajo de Sofía. Un colega casado, o al menos eso era lo último que yo sabía. Las imágenes eran una bofetada. Sofía y Bruno en la playa, tomados de la mano, sus siluetas recortadas contra un atardecer de postal. Sofía y Bruno brindando con copas de champán en lo que parecía la terraza de un hotel con vistas al mar. Sofía y Bruno riendo, con la cabeza de ella apoyada en el hombro de él, una intimidad innegable. Cada foto era un puñal. Revisé las fechas de la publicación, las fechas de las fotos. Coincidían perfectamente con la semana en que Sofía había pedido espacio. Su necesidad de respirar y aclarar ideas había sido, en realidad, una escapada romántica con otro hombre. Un hombre casado. El shock inicial dio paso a una náusea fría. No era solo la infidelidad, era la premeditación, la elaborada mentira. El espacio no era para ella, era para él. Para ellos. Y yo, mientras tanto, había estado en casa, preocupado, respetando su supuesta necesidad, sintiéndome culpable por si había hecho algo mal.
La rabia comenzó a hervir lentamente, una rabia fría y profunda. Sofía no solo me había engañado, me había tomado por idiota. La conmoción y la náusea se asentaron, dejando tras de sí un sedimento de ira gélida y calculada. Me senté frente a la pantalla, mirando las fotos una y otra vez, cada imagen avivando el fuego de mi resentimiento. Sofía no solo me había mentido, había orquestado toda esta farsa con una frialdad pasmosa, esperando, sin duda, que yo nunca me enterara. O peor aún, quizás esperaba tenerme ahí, como su red de seguridad, su cómodo plan B en mi propia casa, mientras ella exploraba nuevas conexiones. La idea de una confrontación privada, de llamarla y exigirle explicaciones, se me antojó insatisfactoria, casi un insulto a la magnitud de su traición. Ella no merecía la discreción de una discusión a puerta cerrada. Ella, y Bruno, merecían ser expuestos. Y había otra persona en esta ecuación que también merecía saber la verdad, Raquel, la esposa de Bruno. Una mujer que, probablemente, estaba en casa creyendo las mismas mentiras que yo había creído. La decisión tomó forma con una claridad cristalina. No iba a ser sutil. No iba a ser compasivo. Iba a ser público y brutal. Era sábado por la mañana, 8 de febrero. Con una calma que me sorprendió a mí mismo, comencé a guardar las fotos más incriminatorias, la del brindis con champán, la de ellos tomados de la mano en la playa. Una selfie en la habitación del hotel donde el brazo de Bruno la rodeaba con demasiada familiaridad. Pruebas irrefutables. Luego, abrí mi perfil de Facebook y comencé a redactar una nueva publicación. Las palabras fluyeron con una precisión quirúrgica, cada una cargada de un sarcasmo helado. No necesitaba un discurso, solo la verdad desnuda. He oído que necesitabas espacio, Sofía, comencé. Parece que lo encontraste. Espero que haya valido la pena. Una pausa, y luego el golpe directo. Ah, y Raquel, apellido de Raquel, que recordaba vagamente de alguna conversación, quizás quieras ver cómo tu marido Bruno pasa sus viajes de negocios. Adjunté cada una de las fotos que había guardado. Metódicamente, etiqueté a Sofía en cada una de ellas. Luego, busqué el perfil de Raquel, no fue difícil encontrarla, Bruno tenía fotos con ella, y la etiqueté también. Revisé la publicación una última vez. Corta, directa, al grano. Perfecta. Con un clic, la publicación se hizo pública. Inmediatamente después, entré a la configuración de mis redes sociales y bloqueé a Sofía de todas las plataformas imaginables, Facebook, Instagram, WhatsApp, su número de teléfono. No quería escuchar sus excusas, sus súplicas, sus mentiras. Ya había escuchado suficiente. Ahora, solo quedaba esperar la inevitable explosión. Y, por primera vez en una semana, una extraña sensación de paz, una paz oscura y vengativa, comenzó a asentarse en mí. No tuve que esperar mucho. Unos 30 minutos después de que la publicación saliera a la luz, mi teléfono, que había estado inquietantemente silencioso durante una semana, pareció cobrar vida propia. Comenzó a vibrar y sonar sin parar, una cacofonía de notificaciones, llamadas entrantes y mensajes de números que no reconocía. La tormenta había llegado. El primero en intentar contactarme fue Bruno. Su nombre apareció en la pantalla de mi celular, un número que Sofía debió haberle dado en su desesperación. Dejé que sonara hasta que saltó el buzón de voz. El mensaje que dejó era un torrente de pánico puro, casi ininteligible. Jonás. Jonás, soy Bruno. ¿Pero qué demonios hiciste? Tienes que bajar eso. Ahora mismo, cabrón. No tienes ni puta idea de lo que estás haciendo. Y vas a arruinarlo todo. Su voz era aguda, temblorosa. No había ni rastro del hombre seguro de sí mismo que sonreía en las fotos con Sofía. Ignoré su mensaje y las siguientes 3 llamadas que hizo de inmediato. No tenía nada que decirle. Luego, comenzaron las llamadas de Sofía, o al menos, de números que supuse eran suyos o de gente cercana a ella, ya que su número principal estaba bloqueado. Dejé que todas se fueran al buzón. Escuché el primer mensaje más tarde, por pura curiosidad morbosa.
La voz de Sofía era apenas un susurro aterrorizado. Jonás, ¿qué hiciste? ¿Estás loco? Has arruinado todo, todo. Raquel me llamó, estaba gritando como una loca. Bruno está fuera de sí, está flipando. Tienes que borrar esa publicación, Jonás. Ahora mismo. Diles a todos que fue una broma, una estupidez tuya, lo que sea. No respondí. El siguiente correo de voz llegó unos minutos después. Esta vez, Sofía lloraba desconsoladamente, con sollozos que apenas le permitían hablar. Por favor, Jonás. Te lo ruego. Por favor. Mi trabajo, el trabajo de Bruno, sus hijos, Jonás. Piensa en sus hijos. Tienes que arreglar esto. Haré lo que quieras, lo que sea, pero por favor, arregla esto. La desesperación en su voz era palpable, pero también lo era un tufillo de ese derecho adquirido, esa expectativa de que yo, una vez más, limpiaría el desastre que ella había creado. Mi teléfono seguía vibrando con mensajes directos en otras plataformas de gente que aún no había bloqueado y llamadas de números desconocidos. Era un caos glorioso. Apagué las notificaciones y me serví un café. La venganza, pensé, era un plato que, aunque se sirve frío, ciertamente calentaba el alma de una manera muy particular. Como era de esperar, después de la oleada inicial de pánico de los directamente implicados, comenzaron a llegar los mensajes de los monos voladores, como me gusta llamarlos, los amigos y familiares de Sofía. Listos para defenderla ciegamente y señalarme como el villano de la historia. La primera fue Laura, la mejor amiga de Sofía, alguien a quien siempre había considerado superficial pero inofensiva. Su mensaje destilaba una indignación autojustificada. Jonás, lo que hiciste fue algo realmente feo y de muy mal gusto. Sofía está hecha un desastre, ¿sabes? La gente comete errores, sí, pero llevarlo a lo público de esa manera y, sobre todo, arrastrar a Raquel a esto, fue un golpe bajo, muy bajo. Deberías avergonzarte. Le respondí con la misma frialdad que había guiado mis acciones. Laura, unas vacaciones planeadas con un hombre casado mientras me mentía y me pedía, espacio, no es un error, es una traición calculada. Raquel merecía saber la verdad sobre el hombre con el que comparte su vida. Punto final. No esperé respuesta, la bloqueé. Luego vino Pamela, la hermana mayor de Sofía, de 33 años. Pamela siempre había tratado a Sofía como si fuera una santa intocable, incapaz de hacer nada malo. Su mensaje era aún más dramático. Jonás, no puedo creer tu crueldad. Simplemente no puedo. Sofía está desconsolada, con el corazón roto por tu culpa. La esposa de Bruno, Raquel, se está volviendo completamente loca, llamando a todo el mundo. ¿Has destruido vidas potenciales? ¿Te das cuenta? Sofía me había dicho que ustedes dos estaban teniendo problemas, que estaban tratando de resolver las cosas. Pamela, respondí con paciencia fingida, Sofía no estaba resolviendo las cosas conmigo. Estaba teniendo una aventura con un hombre casado, en mi propia casa, por así decirlo, mientras yo le daba el espacio que tan convenientemente necesitaba. Mi reacción no es crueldad, es simplemente no permitir que me sigan viendo la cara de idiota. Y sí, etiqueté a Raquel. Ella merecía la verdad tanto o más que yo. Si eso destruyó vidas potenciales, es porque esas vidas estaban construidas sobre mentiras. Bloqueada. Los mensajes seguían llegando de otros conocidos, algunos reprendiéndome, otros simplemente curiosos. A la mayoría los ignoré. La narrativa que intentaban construir era clara, Sofía era la víctima de un exnovio vengativo y desequilibrado. Yo era el monstruo. Pero yo tenía la verdad de mi lado, y las fotos no mentían. La audacia de Sofía y su círculo cercano para intentar manipular la situación, incluso después de ser descubiertos de forma tan flagrante, era asombrosa. Pero ya no me afectaba. Había cruzado un umbral, y su opinión había dejado de importarme por completo. La campaña de desprestigio y las tácticas de presión no tardaron en escalar, volviéndose cada vez más rastreras y desesperadas.
Era evidente que Sofía y su séquito estaban intentando por todos los medios hacerme pagar por haber expuesto su engaño, o quizás, simplemente querían silenciarme. Primero, recibí una llamada de mi jefe. Al parecer, alguien, sospechosamente anónimo, había enviado un correo electrónico al Departamento de Recursos Humanos de mi empresa. El correo alegaba que yo era emocionalmente inestable, propenso a arrebatos violentos y que estaba creando un ambiente de trabajo hostil al acosar públicamente a un colega, Bruno, quien, convenientemente, trabajaba en la misma compañía que Sofía, aunque en otra área. Incluso insinuaron que yo podría hacer un mal uso de información sensible de la empresa debido a mi estado mental alterado. Afortunadamente, mi jefe me conoce bien. Tuvimos una charla tranquila. Le expliqué la situación a grandes rasgos, le mostré el mensaje de agradecimiento que Raquel me había enviado por DM después de ver la publicación. Recursos Humanos hizo una entrevista superficial, más por protocolo que por otra cosa, y el asunto murió ahí. Pero el intento de sabotear mi carrera fue una clara señal de hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Unos días después, encontré una pegatina naranja brillante en el parabrisas de mi coche, que estaba estacionado, como siempre, frente a mi propia casa. Era una notificación oficial, mi vehículo había sido reportado como abandonado. Una llamada rápida a la municipalidad aclaró el malentendido, alguien, claramente, había hecho una denuncia falsa, pero la molestia y la mezquindad del acto eran evidentes. Pero la guinda del pastel, la que realmente me hizo soltar una carcajada incrédula, llegó a través de un correo de voz de Carolina, la madre de Sofía, quien aparentemente se había convertido en la portavoz oficial de las demandas de su inocente hija. Con una voz que destilaba una indignación casi teatral, Carolina me informó que Sofía exigía su parte correspondiente del valor de la casa y, además, la suma de $50,000 en concepto de daños morales, dolor y sufrimiento, y pérdida de residencia. $50,000. Por el dolor y sufrimiento de haber sido descubierta en su aventura. Por la pérdida de residencia de una casa que nunca fue suya y de la que se había ido voluntariamente para retosar con su amante. La audacia era simplemente monumental. Guardé ese correo de voz con especial cuidado. Sería una joya para mi colección. Estaba claro que la guerra de desgaste apenas comenzaba, pero sus tácticas eran tan torpes como previsibles. Las tácticas sucias y las demandas absurdas fueron la gota que colmó el vaso. Si querían jugar rudo, yo estaba más que preparado para responder con la misma moneda, pero con una diferencia fundamental, yo tenía la ley y la verdad de mi lado. Decidí que era hora de dejar de manejar esto solo y buscar ayuda profesional. Contraté a un abogado, uno recomendado por ser particularmente incisivo y eficiente. El primer paso de mi abogado fue redactar y enviar cartas de cese y desistimiento a Sofía, a su hermana Pamela y a su madre Carolina. Los documentos eran obras maestras de la jerga legal intimidante. Detallaban con precisión cada instancia de su acoso, difamación y las absurdas demandas económicas. Les advertía formalmente que cualquier contacto adicional, ya fuera directo o indirecto, o cualquier nuevo intento de dañar mi reputación, mi propiedad o mi tranquilidad, resultaría en acciones legales inmediatas. Esto incluía, pero no se limitaba a, demandas por daños y perjuicios y la solicitud de una orden de alejamiento. Para darle más peso, adjuntamos copias de sus propios mensajes de texto, correos de voz amenazantes y la ridícula demanda de los $50,000. El silencio de su parte después de recibir esas cartas fue ensordecedor. El segundo frente fue el asunto de las pertenencias de Sofía. Unos días después de recibir el CID, Carolina, ignorando descaradamente la advertencia de no contacto, llamó a mi abogado. Con un tono notablemente menos arrogante, dijo que Sofía necesitaba acceso inmediato a la casa para recoger sus cosas. La respuesta de mi abogado fue fría y directa: la señorita Sofía, apellido de Sofía, puede proporcionar una lista detallada y específica de los bienes personales que reclama como suyos y que se encuentran actualmente en la residencia del señor Jonás, mi apellido. El señor Jonás revisará la lista y empacará aquellos artículos que legítimamente le pertenezcan. Un tercero, que no sea familiar directo de ninguna de las partes, podrá recoger dichos artículos empaquetados directamente de la acera.
En una fecha y hora previamente acordadas por ambas partes a través de sus respectivos representantes legales. Bajo ninguna circunstancia se permitirá la entrada de la señorita Sofía o de cualquier miembro de su familia a la propiedad. Los artículos que no sean reclamados y recogidos en un plazo de 7 días a partir de la fecha acordada serán desechados a discreción del señor Jonás. La indignación de Carolina al otro lado de la línea fue, según me contó mi abogado, bastante entretenida. Pero el verdadero golpe maestro, el que realmente cambió el juego, llegó poco después. Raquel, la esposa de Bruno, finalmente tomó cartas en el asunto. Su abogado contactó al mío. Raquel había presentado la demanda de divorcio contra Bruno, y en los documentos oficiales, disponibles como registro público, nombraba explícitamente a Sofía como la causa del adulterio. Mi abogado, con mi pleno consentimiento, ofreció formalmente al representante legal de Raquel nuestra total cooperación, incluyendo el mensaje original de Sofía pidiendo espacio. Las capturas de pantalla de mi publicación en Facebook con las fotos incriminatorias y los correos de voz llenos de pánico que Sofía y Bruno me habían dejado. Esta evidencia sería crucial para desmontar cualquier intento de Bruno de presentarse como la víctima o de negar la aventura en el proceso de divorcio. La marea estaba cambiando, y esta vez, las olas amenazaban con ahogarlos a ellos. Las consecuencias de sus actos, amplificadas por mi calculada respuesta, comenzaron a golpear a Sofía y Bruno con la fuerza de un tren de carga. Para Bruno, la caída fue rápida y brutal. Su reputación profesional en la empresa conservadora donde trabajaba con Sofía quedó hecha trizas. El escándalo de una aventura extramarital expuesta de forma tan pública no era algo que sus jefes vieran con buenos ojos. Además, el divorcio con Raquel prometía ser financieramente devastador, especialmente con las pruebas de adulterio en su contra. Lo último que supe, a través de chismes de antiguos conocidos, fue que había renunciado a su trabajo y se había mudado del estado, presuntamente para vivir con sus padres. Una humillación considerable para un hombre de su edad y supuesta posición. Para Sofía, el panorama no era mucho mejor. La publicación viral a nivel local y la posterior demanda de divorcio de Raquel, donde su nombre figuraba prominentemente, la habían convertido en una paria. Encontrar trabajo en su campo dentro de la ciudad se volvió prácticamente imposible, nadie quería contratar a la protagonista de semejante escándalo. La ridícula demanda de $50,000 y la parte de la casa se habían evaporado en el aire ante la firmeza legal de mi abogado. Sus intentos de pintarse como la víctima en redes sociales fracasaron estrepitosamente una vez que los detalles del divorcio y la naturaleza de su necesidad de espacio se hicieron de conocimiento común. Amigas como Laura, que al principio la defendieron tímidamente, se distanciaron rápidamente cuando Sofía se convirtió en sinónimo de problemas y vergüenza. Terminó viviendo con su madre, Carolina, ambas ahora bajo la sombra de un cese y desistimiento que les recordaba las posibles consecuencias de cualquier futura indiscreción. Yo, por mi parte, había cambiado las cerraduras de mi casa el lunes 10 de febrero, 2 días después de la publicación. Fue un acto simbólico pero profundamente satisfactorio. La noche del jueves 13 de febrero, la cámara de mi timbre sonó. Miré la pantalla, era Sofía. Parecía demacrada, con ojeras profundas y una expresión de desesperación que contrastaba fuertemente con la mujer radiante de las fotos de vacaciones. Intentó su llave vieja en la cerradura, obviamente, no funcionó. Luego probó con el código de la cerradura inteligente, acceso denegado. Frustrada, comenzó a golpear la puerta con fuerza, gritando, «Jonás, sé que estás ahí. Abre esta maldita puerta. Esta también es mi casa, tengo derechos». Sus supuestos derechos a mi casa, una propiedad exclusivamente mía, se habían desvanecido junto con su escapada romántica. Observé la escena desde la seguridad de mi sala, en silencio. Minutos después, un coche se detuvo y de él bajaron Pamela y Carolina, el equipo de rescate. Carolina, al ver la puerta cerrada, comenzó a gritar también, «Jonás, abre esta puerta inmediatamente. No puedes echar a nuestra Nicole así como así. Tiene pertenencias aquí dentro. Esto es cruel, inhumano». Pamela, siempre más dramática, amenazó con llamar a la policía por acoso y secuestro de bienes. La ironía era casi cómica. Permanecí en silencio.
Dejé que gritaran y golpearan durante otros 10 minutos. Sofía lloraba aparatosamente en el porche. Era todo un espectáculo para la tranquila calle residencial. Finalmente, dándose por vencidas, Carolina prácticamente arrastró a una Sofía sollozante de vuelta al coche y se fueron. Al día siguiente, mi abogado recibió la lista de pertenencias de Sofía, enviada a través de Carolina. Era absurdamente larga e incluía cosas que yo había comprado para la casa años antes de conocerla. Mi abogado, con una sonrisa apenas disimulada, envió de vuelta una lista revisada, detallando únicamente los artículos que razonable y legalmente podían considerarse propiedad personal de Sofía. Pasé el fin de semana empacando sus cosas en cajas. Cada objeto que guardaba era como cerrar un capítulo doloroso. Fue sorprendentemente catártico. Deshacerme de cada pequeño recuerdo, de cada trasto inútil que había acumulado, fue liberador. Incluso podría haber accidentalmente dañado algunas de sus placas con citas inspiradoras más irritantes. Ops. El sábado siguiente, tal como se acordó, un hombre con una furgoneta, contratado por Sofía, llegó a recoger las cajas. Las había dejado ordenadamente en la entrada de mi cochera. Observé desde mi ventana. Sofía no apareció. Pamela supervisó la carga desde su coche, con una cara que podría agriar la leche. Bien. Mi vida, por fin, comenzaba a recuperar su paz. La casa se sentía mía de nuevo, ligera, libre de su influencia. Comencé a redecorar, a purgar los últimos vestigios de su presencia. Algunos miembros de la familia lejana de Sofía me enviaron mensajes sobre el perdón y la compasión cristiana. Los ignoré. No conocían la historia completa de su engaño y el posterior acoso. La verdadera venganza no fue solo la publicación en Facebook. Fue cada paso metódico que tomé después, cambiar las cerraduras, ignorar la histeria, las frías cartas legales que la silenciaron. Ver cómo sus tácticas habituales, manipulación, lágrimas, victimismo, eran inútiles contra mí. Esperaban drama. Les di lógica y consecuencias. No me propuse destruir vidas. Protegí mi paz y expuse una traición. Ellos destrozaron sus propias vidas con sus elecciones y su negativa a aceptar la responsabilidad. La ruina financiera, el ostracismo social, las implosiones profesionales, todo eso fue obra suya. Yo solo corrí la cortina. Y sí, etiquetar a la esposa de Bruno, sabiendo que eso encendería su mundo, también fue intencional. Eso fue específicamente por cada vez que Sofía me había menospreciado sutilmente, me había hecho sentir inadecuado, todo mientras planeaba sus aventuras. Esa etiqueta fue la consecuencia directa de su traición conjunta. Cero remordimientos. Pensaron que yo era un felpudo. Descubrieron que soy un estratega. Duermo muy bien por las noches. Adiós a Sofía, a Bruno y a todos sus facilitadores. Obtuvieron exactamente lo que merecían.